El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Son tantas las promesas que Dios tiene para nosotros, tan maravillosas, amados, que hoy quiero invitarles a hacer una lectura de la palabra en cuanto a una de esas promesas maravillosas que han servido tanto en mi vida, que han edificado mi vida, pues las he visto cumplirse una a una de manera real. Abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 9. Y vamos a leer lo que la Escritura nos dice. Dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y retrocediendo al versículo 6 y 7, dice la Escritura: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta tu palabra preciosa. Gracias por el anhelo de tu corazón de revelarte a nuestras vidas a través de tu hermosa palabra. Oro para que en esta hora mis hermanos y yo podamos ser ricamente edificados con lo que tú quieres compartirnos. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro maestro, nuestro instructor, nuestro pedagogo. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que tú quieres decirnos hoy. En el nombre de Jesús, amén. Como ustedes pueden ver, amados, tenemos ante nosotros un panorama maravilloso de comprensión de cosas que jamás hemos aprendido, ni conocido, ni oído, ni entendido, que están a disposición nuestra desde el momento en que recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y lo que hacemos a través de nuestro ministerio es precisamente eso: hablar de la sabiduría oculta, la cual la palabra de Dios dice que predestinó desde antes de la fundación del mundo, para ti y para mí, prometiendo de manera definida revelarnos estas cosas por medio del Espíritu Santo, que obviamente tú y yo sabemos que nos fue dado en el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Lo que yo quiero en este momento, amados, es que nos quede claro que todo ese cúmulo de sabiduría escondida, oculta, predestinada por Dios para nosotros, solo podemos recibirla en el Espíritu y a través del órgano que el Señor nos dio, para que por medio de Él podamos comprenderlas.
Ese órgano se llama la intuición. Así que lo primero que quiero hacer es definir el órgano de la intuición. Según el diccionario de la Real Academia, es la habilidad dada por Dios para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. Que todos sabemos que nuestra mente es racional y que los razonamientos proceden obviamente de la mente, que son una facultad del alma. Otro la define como el conocimiento, comprensión o percepción inmediata de algo sin la intervención de la razón. Algún ejemplo que colocaron es: tuve la intuición de que estabas metido en problemas. Así que, amados, la intuición es un proceso de conocimiento tan real como el conocimiento racional. Es común a todas las personas y se apoya en toda la información inconsciente que recibimos y que se manifiesta en forma de impresiones, de sensaciones o de imágenes que capta nuestra alma, pero que obviamente provienen de nuestro espíritu. Así como el cuerpo tiene sus sentidos, que son 5, tú ya y yo los conocemos, el alma que también posee 3 sentidos, que son la mente, las emociones y la voluntad. El espíritu también tiene los suyos, que son, como ya les dije, la conciencia, la intuición y la comunión. Tanto el espíritu como el alma moran en este cuerpo mortal. Y por supuesto que el espíritu y el alma tienen una relación muy cercana con nuestro cuerpo. Pero como ya vimos en el tema anterior, las funciones del alma son muy diferentes a las del cuerpo, y de la misma manera las funciones del espíritu son diferentes a las del alma y a las del cuerpo de manera extraordinaria. Cuerpo y alma poseen varios sentidos, pero los sentidos del hombre espiritual son los únicos que pueden detectar lo que está más allá de los sentidos físicos. Mientras que con la mente aprendemos, razonamos y tenemos la oportunidad de memorizar muchas cosas, con el espíritu intuitivamente podemos recibir el conocimiento y la revelación que proviene de Dios de una manera sobrenatural. También es importante que entendamos que solo podemos acercarnos a Dios, conocerle, adorarle, bendecirle, recibir su sabiduría, experimentar los dones y el fruto del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu y a través de sus 3 órganos, que son, como usted puede ver en la imagen, este espíritu tuyo y mío posee entonces 3 facultades: conciencia, intuición y comunión. Pero cuando hablamos de la intuición, que es el tema que nos va a ocupar a partir de ahora, nos daremos cuenta de que la intuición posee otras 3 facultades. Se parece mucho a los sentimientos del alma, que también tienen 3 facultades.
Y esas tres facultades de la intuición de nuestro espíritu las vemos también en la imagen y son espíritu de sabiduría, espíritu de revelación y discernimiento de espíritus, de lo cual nos vamos a ocupar, por supuesto, mucho más adelante. Así, amados, el espíritu entonces posee otros sentidos en la parte más profunda del ser del creyente. Y en esa parte profunda del ser tuyo y mío, podemos regocijarnos, afligirnos, sentir temor, aprobar, condenar, determinar, discernir y muchas otras cosas que estaremos viendo. Esos son los sentidos del espíritu, los cuales, por supuesto, ya lo dije, son diferentes a los sentidos del alma y a los sentidos del cuerpo que tú y yo tenemos. Los sentidos y las funciones del espíritu se dejan ver en varios versículos bíblicos que por el tiempo no puedo compartirles en su totalidad, pero que dejo la cita para que usted los examine en su devocional. Dice, por ejemplo, Mateo 26:41, el espíritu está dispuesto. Marcos capítulo 2 versículo 8 dice, Jesús conociendo en su espíritu. Y Marcos 8:12 dice, y gimiendo profundamente en su espíritu. Lucas 1:47 dice, mi espíritu se goza, se exalta, se alegra en Dios mi Salvador. Y lo estoy parafraseando. Lucas 1:47. Cuando nos dice la palabra también que el día es y la hora viene y hoy es, cuando los verdaderos adoradores adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Juan 11:33 dice, Jesús se indignó en su espíritu. También dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Juan 13:21. En Hechos 17:16, cuando Pablo llega a Atenas y ve la ciudad atestada de ídolos, dice la palabra, su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos. Hechos 17:16. Hechos 18:25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablando de Apolos. Hechos 19:21 dice, Pablo se propuso en espíritu. Dice también la palabra del Señor, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Hechos 20:22. Romanos 12:11 dice, fervientes en el espíritu. Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Primera de Corintios 14:15 dice, cantaré con el espíritu. Y 14:16 dice, si bendices con el espíritu. Segunda de Corintios 2:13, no tuve reposo en mi espíritu. Segunda de Corintios 4:13, y teniendo el mismo espíritu de fe. Efesios 1:17 habla del espíritu de sabiduría y de revelación. Y Colosenses 1:8 se refiere a vuestro amor en el espíritu. Yo te invito para que leas esos textos completos.
Lo que estos textos nos reflejan es cuán sensible es el espíritu del hombre y cuán numerosas sus funciones. La Biblia no nos dice de qué manera siente el corazón del hombre, sino que hace referencia a lo que siente y a la manera como funciona nuestro espíritu en los textos que leímos. También veremos, amados, que las funciones y los sentidos del espíritu humano son tan extensos como los del alma. Ya hemos también visto que todo lo que pertenece al alma, pensamientos, decisiones, sentimientos, entonces por lo que leímos, también los posee el espíritu. Y esto nos muestra cuán importante entonces es conocer la diferencia entre los dos para poder distinguir lo espiritual de lo anímico, lo natural, lo carnal, de lo verdaderamente proveniente de Dios y del Espíritu Santo con mayúscula, que habita en nuestro espíritu con minúscula. Cuando el creyente experimenta la obra profunda de la cruz, como vemos en la imagen, y el espíritu actúa poderosamente sobre el alma y el cuerpo, gradualmente el cristiano llega a experimentar y a conocer perfectamente lo que es del alma y lo que es del espíritu. Pues como ya vimos, la función de la palabra es partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, es decir, para enseñarnos a entender la diferencia entre el alma, el espíritu y obviamente nuestro cuerpo. Después de que el creyente entonces emprende la senda espiritual, los sentidos y las funciones de su espíritu deben crecer y desarrollarse. A eso hemos sido llamados, a crecer en el espíritu. Y crecer en el espíritu significa crecer en las funciones que el espíritu tiene. Es de demasiada importancia, amados, que en oración y en los momentos de profunda intimidad que tenemos con el Señor, le pidamos que Él nos permita tener la experiencia de lo que significa la separación del alma y el espíritu. Y algo trascendental e importante de cómo cuando nos vinimos a Cristo, nuestro espíritu que estaba muerto recibió vida, y que hoy Cristo y yo somos un solo espíritu. Porque si no entendemos esto y comprendemos esto, va a ser muy difícil discernir los sentimientos de nuestro espíritu. Ahí 1 Corintios 6:17 cobra una vigencia sumamente importante, pues la palabra dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Una vez, amados, que el Espíritu Santo se derrama en nuestro espíritu y nuestro hombre interior comienza a fortalecerse, entonces nuestro espíritu poseerá los sentidos y las funciones de un varón plenamente maduro, de un varón que ha alcanzado madurez en el Señor. Solo entonces, en la medida que maduremos, podremos comprender los diferentes sentidos del espíritu. Y este sentido en especial que estamos hablando, que está en el centro, que se llama la intuición, funciona y se presenta a nosotros sin causa y sin razón aparente. Así que quiero hablarlo de manera práctica. Nuestros sentidos ordinarios, ojos, vista, oído, gusto, tacto, en el cuerpo, y los del alma, mente, emoción y voluntad, son motivados por diferentes causas. Pueden ser personas, cosas, sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Y todas esas cosas que pasan en el mundo exterior
hacen que nosotros tengamos sentimientos en nuestra alma, provocan sentimientos en nuestra alma. Por ejemplo, si hay algo que es positivo y que vale la pena mirar como algo bueno, eso nos hace regocijarnos. Pero si es una calamidad, un problema, una dificultad, eso también puede provocar que nosotros nos entristezcamos. Pero todos esos sentimientos y esas reacciones a algo no pueden ser llamados intuición ni provenientes del espíritu, porque los sentidos del espíritu no provienen de ningún estímulo externo, sino directamente de nuestro ser interior. En un tema anterior vimos que el hombre exterior está compuesto por alma y cuerpo, y el hombre interior está compuesto por el espíritu. Así que el alma y el espíritu, aunque son muy similares, son diferentes, porque la misma palabra del Señor nos enseña que no debemos de andar conforme al alma. O sea, nos exhorta a no obedecer nuestros pensamientos, ni a ser guiados por nuestros sentimientos, ni a hacer nuestras propias preferencias, porque todo eso proviene del alma, que es el hombre exterior, proviene de la carne. Dios estableció entonces que el creyente ande en el espíritu, pues ya usted y yo hemos leído la palabra que nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. De tal manera que todo lo que no proviene del espíritu es carnal, es de la vieja creación y por supuesto carece de valor espiritual. Seguramente tú te has preguntado, pero entonces ¿cómo puedo yo andar en el espíritu, vivir en el espíritu? Y la respuesta es esta: andar de acuerdo al espíritu. Vivir en el espíritu significa vivir conforme a la intuición del espíritu, porque esa experiencia tanto nos revela de Dios, trae pensamientos espirituales a nuestra vida, nos da a conocer el misterio de Dios, la voluntad perfecta de Dios, de tal manera que mi alma lo puede comprender y saberlo también muy bien. Muchas veces, yo sé que a ti te ha pasado y a mí, intentamos hacer cosas y podemos tener muchas razones válidas para hacerlas. Nuestro corazón puede desear algo con buenas intenciones. También nuestra voluntad puede decidir llevar a cabo las intenciones de nuestra mente y de nuestros deseos. Sin embargo, cuando vamos a hacer algo, en lo más recóndito de nuestro ser existe algo indescriptible, silencioso, insistente y escondido, que pelea contra los pensamientos de nuestra mente, contra los deseos de nuestra emoción y frena las determinaciones que queremos tomar y hacer con nuestra voluntad. Yo creo que tú me alcanzas a entender. Yo pongo un ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Usted ve caerse la billetera de alguien repleta de dinero, y la primera intención del alma es quedarse con la billetera. Y usted seguramente la recoge, la mira y quisiera quedarse con ella. Pero de inmediato hay una voz interior que le dice, que lo constriñe y que lo obliga a devolvérsela al dueño. Porque el no hacerlo es robo. Y porque nosotros entendemos que los ladrones no heredan el reino de los cielos. Y eso lo podemos aplicar en mil de cosas en nuestra vida cotidiana. Ese sentimiento tan complejo
parece decirnos que tenemos que evitar aquello que estamos a punto de hacer. Pero en otras ocasiones la experiencia es al contrario. Tal vez comience en lo más interno de nuestro ser, con el mismo sentimiento indescriptible, silencioso, insistente y escondido, pero que nos urge, que nos insta, que nos mueve, que nos anima a hacer ciertas cosas que tal vez nos parezcan irracionales, contrarias a nuestros conceptos ordinarios, que se oponen a lo que ordinariamente tú y yo desearíamos hacer, a lo que tú y yo preferimos, amamos o apreciamos, cosa que nuestra voluntad no preferiría hacerlas. Y yo pongo un ejemplo sencillo. Hay muchos, hermanos. Yo estoy tratando aquí de dar un ejemplo de cada cosa muy sencillo. Por ejemplo, usted prende su televisor y quiere ver las noticias, pero de pronto hay una voz en su interior que le está diciendo que quiere que tú y yo nos apartemos y oremos. Entonces hay una lucha porque queremos ver lo que queremos ver en lo físico, en lo exterior, pero en lo interior Dios me está llamando a orar, o Dios me está llamando a preparar un tema, o Dios me está llamando a apartarme a solas con Él, o a orar por una persona, etc. Y espero que con eso tú me puedas entender. ¿Qué es ese elemento tan distinto de nuestra mente, de mi parte emotiva, de mi parte volitiva, que me advierte estas cosas, me frena o me impulsa? Se llama la intuición del Espíritu, porque es por medio de la intuición del Espíritu que Dios expresa su deseo, su sentir, y nos lo da a conocer por medio de ella, es decir, de la intuición. Es entonces cuando podemos ver la diferencia entre la intuición y otros sentimientos. A veces usted ve una persona y no la juzga, no estoy hablando de juzgar, pero la ve y algo en su interior le dice que esa persona no le conviene, no es honesta, no es clara. Pero usted con su alma y con su sentido físico la ve buena, la ve bien, pero hay algo en su interior que le dice que no. Esa es la voz de la intuición. Esa es la voz de Dios, advirtiéndonos de un peligro. Y es que, amados, con frecuencia lo que deseamos hacer es diametralmente opuesto a lo que nos advierte la intuición interna, silenciosamente. Así que entonces, por supuesto que la intuición es completamente diferente a nuestra mente. Nuestra mente es racional, mientras que la intuición no está en ese ámbito. Y por lo general se opone siempre a la razón. Muchas de las verdades bíblicas, como la que les compartí anterior, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, eso es una verdad de Dios, que revelada por la intuición me lleva a creerla. Y al creerla me lleva a experimentar que verdaderamente mi espíritu está unido al Señor, que el Señor y yo somos uno solo. Y eso es, por supuesto, maravilloso y de vital importancia para el creyente. El Espíritu Santo revela sus propios pensamientos por conducto de la intuición del espíritu del hombre. Lo que normalmente consideraríamos un impulso o una sugerencia del espíritu no es más que la obra y la voz del Espíritu Santo en nuestro espíritu, mostrándonos algo. Es así como cuando nos acercamos a la palabra, nos acercamos en el espíritu,
y entonces comenzamos a ver lo que nuestra alma no puede ver, lo que nuestro razonamiento no puede comprender. Pues sabemos que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces ahora podemos distinguir lo que es nuestro y lo que es del Espíritu Santo. Pero también obviamente aprendemos a distinguir lo que proviene de Satanás. El Espíritu Santo reside en mi espíritu. Mi espíritu y el tuyo, claro, es el centro de nuestro ser. Así que cuando el Espíritu Santo revela su voluntad por medio de nuestra intuición, lo hace por el conducto que queda en la parte más profunda de nuestro ser y a la que debemos estar constantemente atentos, a la que debemos prestarle oído. Así como externamente le prestamos oído a muchas cosas, al chisme, la crítica, las malas noticias, dentro de nosotros hay un cúmulo de revelaciones y de sabiduría tan grande que eso es lo que debemos, a lo que debemos ponerle atención, a lo que debemos estar atentos. La voluntad nuestra sabemos que es una facultad del alma y reside en la parte exterior de nuestro ser. Lo mismo que los pensamientos y los sentimientos. El problema de muchos cristianos es que muchas de sus opiniones provienen de su propia mente y de la manera natural como ellos ven a Dios y a la Escritura. Otros se mueven por su parte emotiva y manifiestan esas emociones en el hombre exterior. Pero sabemos claramente que esas cosas no son de nuestro espíritu, no provienen del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo real y verdaderamente opera desde el interior nuestro. Esa misma distinción, hermano, la podemos aplicar entonces, como les decía, a lo que proviene de Satanás, exceptuando una posesión demoníaca, que aquí es muy claro, mis amados, que cuando tú y yo nacimos de nuevo, Satanás dejó de morar en tu espíritu y en el mío, y en nuestra alma Él no mora ahí. Pues dice la palabra en primera de Juan 4:4 lo siguiente. Vamos a leerlo. Primera de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás. Es el príncipe de este mundo. ¿Y quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Dios mismo habita en ti y en mí, pues somos su templo. Que como ya hemos visto en otros temas, nuestro cuerpo es el atrio, nuestra alma el lugar santo y nuestro espíritu el lugar santísimo, el lugar de la morada de Dios. Y si Satanás nos va a atacar, va a tener que atacarnos desde afuera. Y para hacerlo puede operar valiéndose de los placeres y de las sensaciones del cuerpo o de la mente o de las emociones del alma, ya que el cuerpo y el alma, como ya lo vimos, constituye el hombre exterior. Pero en el espíritu tú y yo somos intocables. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos para aprender a discernir entre los sentimientos de mi alma y los que provienen de la parte más profunda de nuestro ser. Aprender a discernir lo que viene del hombre exterior y lo que proviene del hombre interior, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando el apóstol Pablo habla del vivir es Cristo y el morir es ganancia, se está refiriendo especialmente a que mi vida tiene que ser una vida espiritual. Mi vida es Cristo.
Mis pensamientos son Cristo, mis palabras deben ser Cristo, mis relaciones con los demás deben ser Cristo. Y es un tema del cual les hablaré mucho más adelante, porque es de suma importancia entenderlo. Pero también es muy bueno entender lo que proviene del hombre exterior, porque todo lo que proviene de afuera nuestro es carne y está contaminado por el pecado. Ese tema continúa porque es muy extenso, pero vamos a darle gracias al Señor por lo que hasta ahora hemos oído, y confío plenamente que el Espíritu Santo que está en tu espíritu te esté dando la revelación de estas verdades y tú puedas de inmediato ponerlas en práctica en tu vida. Amado Dios, qué bendición maravillosa y grande es poder escuchar tu voz a través de la intuición de nuestro espíritu. Es poder ver cómo tú te revelas a nuestra alma y a nuestro cuerpo por medio de tu sabiduría oculta, la cual solamente mi espíritu puede aprehender. Pues mientras con mi alma puedo aprender, con mi espíritu puedo aprehender, asir, entender y comprender un cúmulo gigante de verdades que han estado escondidas y guardadas en tu palabra, pero que hoy son nuestra gloria, son nuestra herencia, son nuestra revelación mientras estamos aquí en la tierra. Gracias, Dios, por mi hermano, por mi hermana, por tu iglesia preciosa, por los amigos que llegan a estos temas. Y oro para que nos ayudes a discernirlos, comprenderlos, entenderlos y aplicarlos de manera real a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, qué gloriosa bendición es para mí compartir con ustedes. Qué alegría haber podido transmitirles esta palabra. Deseo escuchar sus comentarios. Deseo que, colaborando con este ministerio, tú compartas con tus amigos a través de Facebook, a través de WhatsApp, de YouTube, todos estos temas. Y muchas gracias por su atención. Y nos vemos en el próximo tema, que he llamado la unción de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es? Nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.